Hola chicos, La profe. Hola, profe. ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy entonces, de geometría. Ahí ya estoy grabando. Bueno, a ver que tengo a Jeremías Toledo. Bueno, y a medida que se van incorporando, los voy uniendo. Bueno, arrancamos con la clase de hoy. ¿Se acuerdan que la clase pasada empezamos a trabajar con otro espacio geométrico que era la elipse? La elipse. Que uno cuando habla de una elipse, lo primero que se imagina es un óvalo. ¿Mm? Un óvalo. En realidad la elipse y el óvalo tienen algunas diferencias. El óvalo tiene una parte recta, la elipse no. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo construíamos una elipse? Muy rápidamente, porque esto acá lo vimos en la clase pasada. Una elipse la construíamos ¿cómo? ¿Qué necesitamos? Dos puntos que los llamamos focos de la elipse. Dos puntos que los llamamos focos, F1 y F2. Los focos de la elipse. Y después nos imaginamos como que teníamos un hilo, como que nos teníamos un hilo que lo uníamos a un foco, que lo uníamos a otro foco. Y con este hilo empezábamos a construir, empezábamos a recorrer, lo extendíamos todo lo que podíamos, y ahí llegábamos a más o menos a construir una elipse. Obviamente que a mí no me va a salir bien. Y ahí tenemos la elipse. Entonces, los puntos P que están sobre la elipse, los puntos P que están sobre la elipse, estos puntos P de coordenadas X e Y, tenían una característica, que la distancia a uno de esos focos más la distancia al otro foco era una constante, era siempre la misma, porque el hilo que yo utilizo para construir la elipse es siempre de la misma longitud. Entonces, D1 más D2 es una constante. Entonces, ¿cómo definíamos elipse? Como un lugar geométrico. Es el lugar geométrico. Es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que la suma de sus distancias, a dos puntos fijos llamados focos es una constante. Esa es la definición de la elipse. Esa es la definición de la elipse. Entonces, atente acá. En la elipse vamos a tener siempre un semieje mayor, que lo vamos a llamar A, y un semieje menor, que lo vamos a llamar B. Entonces, A, semieje mayor. La elipse puede estar parada también. Cuando digo parada, o sea, el semieje mayor lo tenemos en la otra dirección. Y B es el semieje menor. Y vamos a tener otra distancia que es de interés, que la vamos a llamar C, que es la distancia focal. C, distancia focal. Bueno, dijimos que a este punto lo llamamos vértice, y a este punto lo llamamos vértice, o sea, tenemos dos vértices, B1 y B2, y este punto lo llamamos extremo. Ahí tenemos un extremo. ¿Por qué lo llamamos extremo? Y porque acá podemos decir que esta curva crece, crece, crece hasta este punto y a partir de crece, entonces tengo un extremo.
o esta parte de la elipse decrece, decrece, decrece hasta que alcanza un mínimo. Entonces, un poco como para hacer una analogía con lo que vimos con funciones, los puntos de arriba y de abajo los llamamos extremos, los puntos de los costados los llamamos vértices. ¿Estamos? Bueno, entonces eso es un poco las características fundamentales de una elipse, que tenemos un semieje mayor, tenemos un semieje menor, tenemos la distancia focal, sabemos que de 1 más de 2 es una constante, de 1 más de 2, o sea, esta distancia más esta distancia es una constante. Y lo que nos faltaría un poco es saber cuál es la ecuación de la elipse. Esto acá requiere una demostración que no la vamos a dar. Y la ecuación de una elipse es la siguiente. X cuadrado sobre A al cuadrado. ¿Qué es A? El semieje mayor. Más Y cuadrado sobre B cuadrado, el semieje menor. Perdón, A cuadrado. Y esto es igual a 1. Esa es la ecuación de una elipse centrada en el origen. Ecuación de la elipse centrada en el origen. ¿Estamos más o menos hasta acá, chicos? Sí, profe. Vamos a ver. Ustedes ven esta pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve, profe. Sí. Bueno, vamos a ver un poco el apunte que yo les preparé de elipse, que ustedes lo tendrían que leer. Entonces, bueno, acá... Opa. Les habla de esto acá, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos la distancia de 1, la distancia de 2. Y a ver, vamos a ver si ustedes me pueden decir, esto acá la llamamos de 1 y esta acá la llamamos de 2. ¿A cuánto es de 1 más de 2? ¿A qué es igual de 1 más de 2? Recuerden que esto lo llamamos A y esto lo llamamos B. Esto es el semieje mayor y este es el semieje menor. ¿Qué les parece a ustedes que es de 1 más de 2? ¿La constante? Es una constante, pero ¿a cuánto es igual acá dentro de esta construcción? Fíjense, si ustedes este punto P lo hacen circular a lo largo de la elipse, este punto lo hacen circular hasta que me llegue acá, todo esto sería de 1, todo esto es de 1, ¿lo ven? Y esto es de 2, porque la distancia de los dos puntos fijos llamados focos tiene que ser una constante. O sea que esto más esto es una constante. ¿Estamos? Pero fíjense, esto último que yo grafiqué ahí es lo mismo que lo que tenemos acá. Esto es lo mismo que lo que tenemos acá. Entonces, dicho eso, ¿a qué sería igual de 1 más de 2? ¿Al eje mayor? Al eje mayor, a 2A. ¿Por qué 2A? Y porque yo a A lo llamamos al semieje menor, que es un poco lo que tenemos acá arriba. ¿Está? O sea que la suma a los dos puntos fijos llamados foco, que es una constante, es igual al semieje mayor 2A. ¿Está claro, chicos? Bueno. Entonces, siguiendo con el apunte, acá nos plantea la ecuación de la elipse, que es un poco lo que nosotros vamos a trabajar. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre E cuadrado es igual a 1. Y acá la tenemos la elipse construida, donde A es el semieje mayor, B es el semieje menor, focos, tenemos un foco en el punto C0 y en el punto menos C0, el centro es el punto 0, 0,
¿Mm? Esto tenemos un vértice, el otro vértice, ¿eh? Y nosotros a B lo llamamos extremo. Bueno, vamos a analizar un poquito esto. ¿Mm? Esta construcción. Dijimos que esto la llamamos C, la distancia focal. Y a esto lo llamábamos B, que era el semieje menor. ¿Mm? Bueno, como esta distancia más esta distancia me tiene que dar igual a 2A, ¿eso qué quiere decir? Que esto es A y esto es A en este caso, cuando tenemos el punto sobre la elipse. Esto es A, esto es A. ¿Y A quién era? El semieje menor. Si nosotros en este triángulo planteamos Pitágoras, ¿qué me queda? Que A cuadrado, o sea, el semieje menor, es igual al semieje menor más la distancia focal. Que por lo general esto lo planteamos así. El semieje mayor al cuadrado menos el semieje menor al cuadrado es igual a la distancia focal elevada al cuadrado. Pasamos B del otro lado. Entonces, semieje mayor al cuadrado menos semieje menor al cuadrado es igual a la distancia focal al cuadrado. Eso lo vemos en esta construcción que tenemos acá arriba. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ver si... Bueno, entonces cuando ustedes ven una ecuación de este tipo, ¿qué dicen? Y ahí tengo una elipse. Ahí tengo una elipse. No miren la solución, traten de descubrirlo solo. Ahí tengo una elipse. ¿Por qué? Y porque responde a la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más i cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el semieje mayor de la elipse? ¿Cuánto vale el semieje mayor de la elipse? 5. 5. ¿Cuánto es el semieje menor de la elipse? 4. 4. Entonces ya más o menos a esta elipse la podríamos graficar. Vamos, si este es el... Sabemos que el semieje mayor es 5, acá tenemos 5 de un lado y 5 del otro. Y que el semieje menor es 4. 4 para arriba y 4 para abajo. O sea que más o menos la elipse estaría acá. Todos los puntos que satisfacen esta inecuación se ubican en este sector de la elipse. ¿Sí? Si queremos conocer la distancia focal, el valor de C, bueno, ¿qué dijimos? Que C al cuadrado era semieje mayor al cuadrado, que en este caso es 25, menos semieje menor al cuadrado, que en este caso es 16, o sea que C nos queda la raíz cuadrada de 9, que es 3, y menos 3. 3 para un lado, 3 para el otro. O sea que este valor es 3. ¿Estamos? Y esas vendrían a ser las características principales de la elipse. Semieje mayor, semieje menor. ¿Seguimos? A ver. Hallar los ejes mayores, el vértice, los focos, y por ahora el tema de excentricidad no lo vamos a dar, si hay tiempo lo vemos y si no, no pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos acá? La ecuación de una elipse. ¿Cuál es el semieje mayor A? 6. Al Raíz de, cuadrado.
raíz de 6. ¿Estamos? Raíz de 6. ¿Cuál es el semieje menor B? Raíz de 2. ¿Cuál es la distancia focal? Bueno, la distancia focal es A al cuadrado, o sea, el cuadrado de la distancia focal, perdón, es raíz de 6 al cuadrado, menos raíz de 2 al cuadrado. Podemos tachar, o sea que nos queda que C cuadrado es igual a 4, o sea que C es igual a 2. Esa es la distancia focal. ¿Qué era la distancia focal? La distancia que había del centro a los puntos fijos esos, que atábamos el hilo. Eso es la distancia focal. ¿Ah? Bueno. Vamos a ver un poquito los ejercicios que están en la práctica de elipse. A ver si los podemos resolver. Ejercicio número 5. No vamos a hacer mucho más que la elipse, chicos. Tampoco los quiero bombardear con demasiadas cosas. Determinar la ecuación de la elipse y sus características. Bueno, vieron que recién vimos que la ecuación de la elipse era x cuadrado sobre a cuadrado. Lo que hay humedad, sabes que el mouse hace lo que quiere. X cuadrado sobre a cuadrado. Más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bueno, atente acá. Entonces, cuando la elipse la tenemos centrada en el origen, y el semieje mayor es horizontal, A es horizontal, entonces la ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Pero puede haber otras posibilidades, chicos. Que la elipse la tengamos, podríamos decir, vertical. O sea que el semieje mayor ahora lo tenemos acá. ¿Sí? Y está centrada en el origen. Entonces, ¿ahí cómo nos va a quedar? Y x cuadrado sobre b cuadrado, o sea, el semieje menor ahora lo tenemos sobre el eje x, más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. O sea, yo le tengo que poner debajo de la variable x o y el semieje mayor. En este caso, el a cuadrado lo tenemos en la dirección de y. ¿Está claro? ¿Qué puede ser? Que la elipse, en vez de estar centrada en el origen, lo tengamos centrado en un punto HK, igual que la circunferencia. La elipse la tenemos centrada en un punto HK. En este caso, esto acá es B, esto es A, semieje mayor, B, semieje menor. Entonces, en este caso, donde el centro lo tenemos en un punto HK, la ecuación de la elipse nos queda x menos h elevado al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k elevado al cuadrado sobre b cuadrado, esto es igual a 1.
¿Se van a acordar de la fórmula? Y si no, la machetean. Bueno, eso es lo que tenemos que saber sobre elipse. ¿Querían copiar? Sí. Bueno, sí, sí. Listo, Orti. ¿Listo, Orti? Yo estoy. No sé los demás. Bueno. Profe, ¿puede ser que cambie ahí también el B por el A en el tercer ejemplo? Claro. En el caso de que vos la tengas parada, digamos, y con el semieje no en el origen, sino en otro punto h y k, ¿estamos? Le tenés que poner siempre a la variable debajo la que tiene el semieje mayor. Bueno, vamos a volver entonces a los ejercicios que están propuestos en la práctica. Determinar la ecuación del elipse y sus características. Entonces, tiene centro en el origen. Centro en el origen. Eso quiere decir que h y k van a ser 0, 0. Un vértice lo tienen 0, menos 7. Entonces ustedes ya se tienen que ir haciendo un poquito la idea. Siempre las gráficas ayudan un poquito. ¿Estamos? Tiene centro en el origen. ¿Qué dijimos que era el vértice? Lo que estaba en correspondencia con el semieje mayor. Y los otros son los extremos. Los vértices son los más largos, los extremos los más cortos. Entonces, si un vértice lo tiene en el punto 0, menos 7, ¿el otro dónde lo va a tener el otro vértice? Y en el punto 0, 7. Ahí están los vértices. Y pasa por el punto 4, 3. O sea, tenemos un punto de paso. 4, 3. Entonces, no sabemos bien cuál va a ser la ecuación de una elipse, pero va a ser de la forma x cuadrado sobre qué. Y ya sabemos el semieje mayor. ¿Cuánto mide el semieje mayor? 7. Entonces, ¿acá qué vamos a poner? 49. ¿Y por qué sabemos que este es el semieje mayor? Y porque el punto 4, 3 está a una distancia más chica de 7. Entonces, esta es la mayor distancia que vamos a poder tener. Profe, pero dice 0 menos 7, ¿no estaría parado, sería? Esperá. Que tenés razón. Muy bien, mis alumnos. Muy bien, están muy atentos. Tiene centro del origen y tiene vértice en 0, menos 7. ¿Estamos? 0, menos 7. Entonces, la otra va a ser 0, 7. Sí, no lo quería confundir de entrada, por eso pensaba. Y acá tenemos el punto 4, 3, o sea que sí, va a ser una elipse que va a estar parada. En forma vertical. Entonces por ahí uno se pone a discutir, bueno, pero ¿cómo? ¿No era extremo este? No, o sea, siempre que estamos en la dirección del eje mayor, eso lo vamos a llamar vértice. Y lo que está en concordancia con el eje menor lo vamos a llamar extremo. ¿Está? Bueno, vamos todo otra vez. Entonces, ¿cómo va a ser? X cuadrado. ¿Conocemos el eje menor? ¿B? No. No. Pero sí conocemos el semieje mayor, que es 7. Entonces acá le ponemos 49. Y esto tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de B? Y si tenemos un punto de paso, reemplazamos X acá y nos tiene que verificar la ecuación de la elipse porque ese punto pertenece a la elipse.
Entonces, 4 al cuadrado sobre b, más 3 al cuadrado sobre 49, tiene que ser igual a 1. Y esto acá es, esperen, acá es b cuadrado. ¿Ah? Ojo, b cuadrado. Bueno, de esta ecuación tenemos que despejar b cuadrado, ojo que la tenemos en el denominador. Entonces nos queda que 4 al cuadrado sobre b al cuadrado, esto nos tiene que dar igual a 1 menos 9,49. Sigo acá arriba. 4 al cuadrado sobre b cuadrado. Esto tiene que ser igual a, bueno, 1 menos 9,49 me queda 40 sobre 49. Bueno, acá para despejar b cuadrado, ¿cómo haríamos? Y habría que pasarlo del otro lado multiplicando. Y esto lo pasamos dividiendo, o bien podemos hacer así. 4 cuadrado, que es 16, lo multiplicamos por 49, dividido 40, y esto es b cuadrado. Repito, el b cuadrado lo paso multiplicando, el 49 lo paso multiplicando de este lado, el 40 lo paso a dividir. Y ahora habría que pasar la raíz cuadrada. Bueno, no me quiero meter mucho en radicales, pero acá podríamos simplificar algo, pero igual. ¿Esto cuánto me da? Esto me da... esto me da la raíz cuadrada de 19,6. Bueno, ese es el valor de b. En realidad nosotros necesitamos b cuadrado para armar la ecuación, que sería esto. Bueno, acá me queda un número fraccionario, no importa. Cuando coloco b cuadrado, acá podría simplificar por 4, acá me queda 4 décimos, me queda 2 quintos, 2 por 49 es 98 quintos. O sea, todo esto me da 98 quintos. Bueno, ahí tenemos la ecuación del elipse. ¿Está más o menos entendido, chicos? Ustedes tienen que tener a mano el otro apunte, el de las cónicas, con las fórmulas, para ayudarse un poquito, porque sí, es cierto de que se empiezan a mezclar un montón de cosas. Bueno, vamos a hacer el B. ¿Puedo borrar todo esto? Por mí sí. Listo. Bien. Vamos a ver el B. Centro en el origen. Su eje mayor coincide con el eje X. X mayor coincide con el eje X. Y pasa por este punto, el 3, 1,6, y por el punto, mirá los números que da, 1,3,84. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer?
Entonces, x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Por qué? Y porque si el eje mayor coincide con el eje x, se lo ponemos a la variable x. Más y cuadrado sobre b cuadrado. Y esto es igual a 1. Bueno, acá tenemos que reemplazar por los dos puntos, o sea, me va a quedar 3 al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado. No, perdón, 3,16 al cuadrado sobre b al cuadrado. Esto es igual a 1. Y por otro lado, con el punto Q, sería 1 sobre a al cuadrado. 1 al cuadrado sobre a al cuadrado, más la raíz de 3,84 al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Vale. Este lo vamos a dejar acá porque se complica demasiado, chicos, y no aporta mucho. Pero ahí nos queda un sistema de ecuaciones que no es lineal, o sea, no podemos aplicar reglas de Kramer o todo lo que hemos trabajado, donde se despeja A y B. No se hagan demasiado problema. No voy a ser tan estricto con esto. Vamos a ver el C. El C. Los focos son los puntos 3,8 y 3,2. Entonces, ¿es una elipse horizontal o vertical? Si los focos están en los puntos 3,8 y 3,2. Vertical. Vertical. La tenemos en 3,2. Muy bien. Acá tenemos un foco. Y en 3,8 tenemos el otro foco. Los focos están siempre, chicos, sobre el semieje mayor. Los focos están sobre el semieje mayor. ¿Ah? A ver, si los focos están en el punto 3,2 y en el punto 3,8, ¿dónde está el centro de la elipse? ¿En qué punto lo tenemos? Acá basta, ¿no es cierto? ¿En qué punto lo tenemos? En el 3,5. En el 3,5, claro, muy bien. El centro de la elipse lo tenemos en el punto 3,5. Entonces la distancia focal, C, es 3. ¿Qué era la distancia focal? Del centro de la elipse al foco, a cualquiera de los dos. La longitud de su eje menor es 8. ¿Dónde lo vamos a tener el eje menor? En la otra dirección. El eje menor lo vamos a tener en esta dirección. Y la longitud del eje menor es 8. ¿Qué es eso en la ecuación de la elipse? Esto es el valor de B.
si tengo C y tengo B, ¿cómo hacemos para calcular A? Bueno, nos acordamos que se verifica la siguiente ecuación. La distancia focal es A cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, si queremos calcular A cuadrado, que es el semieje mayor, sería C al cuadrado más B al cuadrado igual A al cuadrado. Entonces, C al cuadrado es 9, más B al cuadrado es 64. ¿Por qué? Porque lo tenemos acá. Esto es A al cuadrado, que esto es 73. Entonces, acá tenemos B. Entonces, ya con todo lo que tenemos, podemos armar la ecuación de la elipse. A ver, ¿cómo quedaría la ecuación de la elipse? Que tiene centro en 3, 5. Tiene centro en 3, 5. Entonces, ¿qué me quedaría? X menos 3 al cuadrado. Sobre. ¿Qué le pongo acá abajo? ¿B o A? B. B, que es 64. ¿Por qué? Y porque es 8. El semieje menor es 8. Más y menos 5. Sobre A cuadrado, que es 73. Y esto es igual a 1. ¿Está entendido, chicos, esto? ¿Les cuesta un poco? Bueno, creo que no hay más ejercicios de elipse. Sí, el ejercicio 6, pero después lo vamos a ver. Bueno. En la parte teórica terminamos acá con elipse. No vamos a dar las otras figuras porque si no, ya le digo, estamos bombardeando demasiada información. De cónica vamos a ver bien la circunferencia, como lo estuvimos trabajando, y un poquito menos la elipse. ¿Está? O sea que hasta acá llegaríamos con la parte teórica. Así que, bueno, ahora se me corta la clase, pero después le dejo algunas instrucciones. Bueno, nos vemos a las 7 en la hora de cálculo. Dale, profe. Dale, profe. Nos vemos. Chao. Nos vemos.